Y ¿sabe qué? Me alegro también porque Dios, o sea, Cristo, hombre, también padeció igual que nosotros. Y a veces nos hace falta escuchar que alguien nos entiende. A veces nos hace falta escuchar que alguien también pasó por lo mismo. A veces nos hace falta escuchar más que una reprensión, nos hace falta escuchar que Cristo entiende cada uno de tus afanes, cada una de tus angustias, cada una de tus preocupaciones, Dios las entiende. Pero no las puede justificar. Y Dios te muestra la salida. ¿Sabes que David pacientemente esperó a Jehová? David experimentó la inclinación de Dios hacia... Pero ¿cuánto nos cuesta ser pacientes? Como le decía, faltamos a la paciencia. Mire, acompáñeme por favor a Hebreos 10:35, es uno de mis pasajes favoritos, de hecho lo tengo ahí en mi correo personal. Y Hebreos 10:35, vaya allí por favor. Hebreos 10:35, para que usted también, yo sé que lo sabe y quizás lo ha visto y quizás no lo ha visto, no sé, pero mire, yo se lo quiero compartir. Hebreos 10:35 al 36 dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, o sea, recompensa, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Os es necesaria la paciencia. Es necesaria, es una virtud que yo personalmente no me gusta tener paciencia. A veces voy a estar en una fila y, ay, ¿por qué no avanza? ¿Cierto? Nos cuesta tener paciencia. No sé, yo conozco mujeres que tienen mucha paciencia. Y también hay hombres que tienen mucha paciencia. Pero particularmente, el pecador común, como yo, no tiene paciencia, ¿cierto? Pero es una virtud que se desarrolla. Es una virtud que se trabaja. Es una virtud que con oración va ahí saliendo a flote. ¿Sabe que soy falto de la paciencia? Pero es porque a veces no pensamos en el galardón de Cristo. Y sabe que el contexto acá habla de acerca que el que peca deliberadamente. Y habla acerca de una paciencia, pero en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Mire, sigamos leyendo, dice: porque aún un poquito, versículo 37, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Habla de que, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ese es Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe que David era paciente, pero después desarrolló esa paciencia? Pasó por muchas cosas David. Y una de esas cosas, lamentablemente, él después, claro, pecó igual que nosotros. Luego dice, versículo 2 de Salmo 40, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Un resultado precioso del clamor de un justo. No porque era bueno. Él no era justo porque era bueno. Él era justo porque practicaba la justicia que la Biblia, que la ley le enseñaba. Y lo hemos aprendido, el pastor lo ha mencionado. Un justo hijo de Dios que quería hacer la justicia de Dios. Un justo. Nosotros somos justos, pero somos justos no por lo que hacemos, sino por
que somos justificados por Cristo en Dios. Dios jamás nos dirá que no puede socorrernos. Dios jamás te dejará solo en una batalla. Día en día, Dios jamás te va a desamparar. Una vez escuché, Dios no te desampara. Y vaya que sí. Jamás Dios nos va a desamparar. ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? Nada, ni principados, ni potestades, ni los ángeles. Nada. Romanos 8:35. Nada puede separarte del amor de Dios. ¿Cuánto nos hace falta ver el maravilloso rescate de nuestro Dios? ¿Y sabe qué? Sumergidos en el lodo cenagoso. Nos cuesta mirar, obvio, si estamos hundidos, ¿cierto? Y no vemos que Dios nos estira su mano preciosa. Él mismo nos puede sacar de la desesperación y nos deja en roca firme. En su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, ¿en qué podemos confiar? ¿A quién podemos acudir día y noche? Imagínense, alguien dándole esta esperanza, pero no soy yo, sino que es David que oró y escribió esa oración. Pacientemente esperé en Jehová, porque yo no siempre soy paciente, y yo no siempre pacientemente espero a Jehová. Pero David pacientemente esperó a Jehová. Y sabe que Jehová lo rescató y lo puso sobre una base firme, irremovible, donde no deslizaran sus pies. Nuestro Señor Jesucristo es esa roca hermosa que no permitirá que te deslices. Nos deslizamos por nuestros pecados, es cierto, pero Dios estará ahí para consolarte, para reprenderte, es cierto, porque Dios disciplina a sus hijos y los hemos aprendido, pero también nos da de su consuelo. Hermano, esta noche, si tú te sientes abatido y sientes una sensación de que has pecado, y si aún no te has dado cuenta, ¿cierto? Y hemos estado hablando sobre la conciencia, de que uno se empieza a sentir medio malito cuando sabe que se equivocó. Bueno, esa sensación, amigo mío, a veces es por el pecado. A veces no queremos reconocer esta situación que pasó, ¿cierto? Eso se llama pecado. Pero Dios, como le decía al principio, 24/7 esperándote. No hay nadie que pueda perdonarte un pecado sino solo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, 1 Timoteo 2:5. Nadie más puede perdonarte un pecado sino solo aquel que dio la vida eterna. Podemos perdonar las ofensas, ¿cierto? Dios nos manda a juzgar, pero como estas iglesias católicas, ¿cierto? Te voy a perdonar y vas a ser libre. Uno puede perdonar, pero nuestro Señor Jesucristo siempre nos va a perdonar. Siempre estará disponible. Siempre. Mi Señor quiere sacarte de la desesperación. Esa desesperación que produce crisis vertiginosas, ¿he escuchado yo? Ese que le dan vértigo, una desesperación que no te deja dormir, una desesperación que te hace llorar sin motivo alguno, una desesperación que te lleva a la depresión. Y no hablamos de esas cosas. ¿Sabe? La depresión, las crisis de pánico, he escuchado el malestar emocional, dolores de cabeza por tensión, el estrés,
el que te duele como acá, el bruxismo, uno que duerme con los dientes apretados, a veces uno sueña incluso con el trabajo. ¿Se ha dado cuenta? Yo una vez desperté hablándole a mis señoras de mi trabajo. Y ¿te acuerdas, Andrea? Le decía, tú eres un alzamiento, tienes que pasar por acá y luego por acá. Y le empecé a explicar todo, imagínense. Bueno, esas cosas existen. Y es desesperación, es intranquilidad que produce esta vida. Es algo que produce el pecado. Y sabe que Cristo padeció emocionalmente. Por eso no es ajeno hablar de estas cosas, porque a pesar de que tengan apellidos, son cosas del corazón. No puedo decir que Cristo tenía depresión, no, porque Él oraba y ponía su confianza en Dios. Pero debo decir que estas cosas sí, Cristo las padeció. Sí estaba intranquilo a tal punto que su sudor eran gotas de sangre. Hematidrosis, creo que se llama. Y eso se produce por una angustia excesiva. ¿Has sudado helado cuando estás nervioso? Cuando pasa una situación de estrés, una situación de miedo. Bueno, Cristo también la padeció. ¿Y sabes qué? El versículo 3 dice, pero puso luego en mi boca cántico nuevo. Puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios perdona tu pecado. Y sabe que lo que le quiero tratar de decir es que a veces no creemos que Dios pueda perdonarnos. A veces nos sentimos tan mal por el pecado que pensamos y nos quedamos en el pecado. Y no vamos a donde Dios. Y no vamos a arrepentirnos. Y nos gusta esa sensación, esa conciencia apesadumbrada. He escuchado también muchas veces que me cuesta perdonarme lo que hice. Hay un libro hermoso que se llama La paz del perdón. Oh, uno se siente en paz cuando Dios te perdona. Amén. Uno también pide perdón para que le perdonen. Pero ¿sabe qué? Cuando uno arregla cuentas, vaya que se siente en paz. Y David, vaya que sentía paz. Y notó que Dios le puso un cántico nuevo en su boca. Un motivo de alegría. Ha tenido esa sensación de querer cantar. Y a veces yo estoy con los audífonos en el trabajo y ¡ay! Esta canción que buena, y quiero cantar una alabanza. De este famoso grupo que cantamos Seguiremos en pos de ti. Claro, hay varias canciones que uno la tiene ahí, dan ganas de cantar. ¿Sabe que siento a veces lo mismo que David? La paz del perdón. Yo te quiero animar que tú tengas paz en tu corazón. Si te has arrepentido, si has buscado al Señor, si has pedido perdón, siente esa paz, ese socorro que Dios da y ofrece. No te quedes ahí. No te quedes ahí diciéndole Señor y Señor. Dios te perdona si tú reconoces el perdón de los pecados. Cuando confiesas, dudas del perdón de Dios. ¿Has hecho algo que dudas que Dios te haya perdonado? A veces desilusionamos gente, a veces faltamos a gente y pecamos también contra nuestros hermanos. Pero hay veces
que eso no nos deja avanzar, hermano mío, no te quedes en la duda. Si tienes una conciencia más o menos pesadumbrada, pídele perdón al Señor. Hay gente que no sabe si es salva, y eso es porque necesita pedir perdón. ¿Qué has sentido en tu corazón esta última semana? Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Y a veces nos encanta traerlos a la memoria. Y nos encanta traerlos a la memoria y sentir esa sensación. Pero ¿qué haces si Dios ya te perdonó? Y eso no te deja avanzar. Y a veces no te deja servir. Y a veces no te deja hacer cosas por Dios. Dios perdona tus pecados porque Él dio su vida por ti. Perdonó el pecado más grande del mundo, que es ignorable. Pero no podrá perdonarte cuando tú ya estés muerto, sino tiene que hacerlo antes. ¿Sabe qué nos hace pensar que Dios no nos puede perdonar? ¿Qué nos desanima, hermanos? ¿Qué factores a nosotros nos desaniman? ¿Sabe que leía también en mis devocionales y salía una historia hermosa de Nehemías queriendo construir y levantar el muro, ¿cierto? Y Tobías, Sanbalat y Tobías eran estos desanimadores, estos agentes que te dicen: ¿y vas a hacer eso? Mire, leamos la historia. Me queda mucho tiempo, pero no voy a abusar. Mire, vaya por favor a Nehemías 4. Vaya allí, por favor. Nehemías 4. Que alguien me ayude, por favor. Nehemías 4, 1 al 10. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Amén. Sabe que estos dos agentes desanimantes eran varones que desanimaban obviamente al pueblo y querían el propósito de que bajaran sus brazos. Este muro
hasta una polilla los derribará. A veces, hermanos míos, pecamos de inocente. ¿Y sabe qué? La idea es que no seamos unos Sanbalat y Tobías. Apoyemos la obra de Dios y levantémosla. ¿Sabes qué? Dios te quiere sacar del pozo de la desesperación. Y cuando estamos sumergidos en eso, somos agentes desanimantes. Y a veces encontramos todo malo. ¿Se ha dado cuenta? A veces somos negativos. Incluso hay un video donde hay un equipo de trabajo y hay algunos que van acarreando la carreta y otros van queriendo remar para el otro lado. Así pasa cuando estamos sumergidos en un lodo. Así pasa cuando no confiamos en nuestro Dios. Así pasa cuando tenemos una venda en nuestros ojos. Pero ¿sabe qué? Estos hombres querían desanimar al pueblo de Dios. David, por otro lado, buscó a Jehová. Nehemías, por otro lado, buscó a Dios. Y oró Nehemías. Y pidió a Dios que derribara a estos hombres. Y pidió que los sacara, por favor. Así David también pidió que los sacara del pozo. Estos ejemplos nos ayudan a motivarnos. Dios puede perdonar mi iniquidad. El Dios que yo conozco tiene misericordia. El Dios que yo conozco tiene piedad de nosotros. El Dios que yo conozco me consuela, no me sigue reprendiendo, sino que me perdona, no me juzga con un juicio injusto, sino que me consuela. Me levanta y me anima. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que me socorre. Es aquel Dios que usted también tiene. Salmos 44. Salmos 44. Dice la palabra de Dios, Salmos 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Versículo 5 dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocaustos y expiación no has demandado. Solo basta con acercarte a Dios, arrepentirte de tus pecados, confesar tu iniquidad, confesar eso que te aqueja. Bendito es mi Dios porque Él me entiende, me comprende, me reprende, me exhorta. Y a veces pensamos que una exhortación es un reto. Y eso es ánimo. Cuando nos exhorta la gente, debiese ser ánimo. Eso es lo que busca mi Señor. Dios nos disciplina y Él está a cargo de la disciplina. Dios me anima, me da amor, me da consuelo, seca mis lágrimas, no me juzga con un juicio injusto, sino que te conforta, da un sincero amor, un amor puro, con misericordia. Ese es nuestro Señor. Y ese es aquel Dios que tú tienes. Y dábamos gracias a Dios por los milagros. Amén. Porque a veces, cuando faltamos a la paciencia, Dios está ahí siempre. Y siempre va a estar. Porque no hay nada que nos separe de su amor.
como dice Romanos 8:35. Y yo quiero estar con Él. E imagino que usted también quiere estar con Dios. Pero debemos confiar en Él. Confiar que nos perdona, nos cuida y nos guarda. ¿Sabe? Dios sí reprende el pecado. Pero también me da todo lo que dije anteriormente. Y eso nos basta. Por sobre todo, su infinito amor. Si no, no estaríamos acá. ¿Amén? Dios te dio vida eterna. ¿Qué más amor que ese? Hermano mío, si te sientes hoy en la desesperación, tranquilo. Hay un Dios que te puede perdonar y que te puede socorrer, y eso es lo más reconfortante. Nosotros podemos perdonarte los pecados, es cierto, corrijo la información. Pero Dios es el único que te puede socorrer. Van a haber personas a las cuales tú puedes acudir. Van a haber líderes a los cuales tú puedes acudir. Pero Dios es el único que podrá sacarte de ese lodo. Solo falta que vayas a Él. Y Él colocará un cántico nuevo según Salmos 43. Alabanza a nuestro Dios. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Quién? El justo. El justo. El Hijo de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y quiero terminar con un salmo. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55:22. Grábatelo, por favor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y yo creo en Dios. Y creo en su promesa. Doy gracias a Dios por los milagros. Amén. Dios ha socorrido a mi hermano. Y yo doy gracias a Dios por eso. Por su misericordia y amor. Hermano mío, Dios te puede socorrer. Nosotros te podemos perdonar, pero Dios es el único que puede perdonarte y socorrerte y sacarte del pozo. Esa desesperación, de ese lodo cenagoso, Dios lo puede hacer. Nosotros no.